Del Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia, y Él separará uno de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a aquellas a su derecha y a estos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que tengan a su derecha: Vengan, benditos de mi Padre, y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer. Tuve sed, y me dieron de beber. Estaba de paso, y me alojaron. Desnudo, y me vistieron. Enfermo, y me visitaron. Preso, y me vinieron a ver. Los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de paso y te alojamos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso y fuimos a verte? Y el rey les responderá: Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Luego dirá a los de su izquierda: Aléjense de mí, malditos. Vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles. Porque tuve hambre, y ustedes no me dieron de comer. Tuve sed, y no me dieron de beber. Estaba de paso, y no me alojaron. Desnudo, y no me vistieron. Enfermo y preso, y no me visitaron. Estos, a su vez, le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, de paso o desnudo, enfermo o preso, y no te hemos socorrido? Y él les responderá: Les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo. Estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Hola amigos y amigas. Hay una bonita película que se llama El Cuarto Rey Mago, que está basada sobre una leyenda escrita que dice que en realidad los Reyes Magos no eran 3, sino que eran 4. El cuarto Rey Mago, llamado Artaban, queda atrasado, llega recién cuando Jesús muere en la cruz. Y este cuarto Rey Mago que llega tarde le dice: Señor, yo no he podido llegar a tiempo. Y le confiesa que en realidad él llegó tarde porque estuvo por el camino ayudando a quien necesitaba de él. Y afligido, él le dice que no ha podido socorrer a Jesús, que no ha podido llegar a adorar a Jesús. Y Jesús le confiesa justamente lo que dice el Evangelio de hoy. Cada vez que hizo algo por alguien, se lo hizo a él. Encontró a Jesús por el camino, este cuarto Rey Mago. Cuando nosotros escuchamos este texto del Evangelio de San Mateo, capítulo 25, en el versículo 41 dice: Apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo. Estas son las palabras, podríamos decir, más terribles que encontramos en el Evangelio. De hecho, maldecir significa separado, apartado, como un miembro del cuerpo que se aparta y entonces pierde vida, se seca. Esta maldición, diríamos, tiene que ver con una automaldición en realidad, porque el texto del Evangelio dice: vengan benditos de mi Padre, vengan benditos de mi Padre. Pero luego no dice malditos de mi Padre, todos somos benditos. Bendición entonces significa vida. Estos benditos del Padre que están a la derecha, los malditos que están a la izquierda, y ya vamos a ver luego esto de qué se trata. Si el Evangelio significa buena noticia, esta página del Evangelio que acabamos de leer pareciera a simple vista que no es una buena noticia.
si arroja al fuego eterno a sus enemigos, no podría exigirnos a nosotros que amemos luego a nuestros enemigos. Estas frases del Evangelio de hoy han quedado tan grabadas en las mentes de la historia que han inspirado a muchos artistas a pintar escenas de terror, de tormento, de desesperación. Por ejemplo, en la pared del altar de la Capilla Sixtina está la pintura de Miguel Ángel que se llama El Juicio Final. Y en el centro de esta pintura está este Cristo musculoso con la mano derecha levantada mirando a los que se están condenando. El juicio de Dios fue considerado por muchos como una dramática rendición de cuentas. Se parece, podríamos decir, al momento en el cual un estudiante va a rendir un examen frente a un profesor exigente y el alumno sabe que nunca va a estar bien preparado para dar este examen. Pareciera ser esta situación. Ahora preguntémonos, ¿esta es la justicia de Dios? Si arroja al fuego eterno a sus enemigos, este Dios no puede invitarnos a nosotros a amar a nuestros enemigos. También la justicia de este Dios deja mucho que desear. ¿Podrá el pecado del hombre, el hombre que es una criatura frágil, débil, finita, vulnerable, podrá este pecado del hombre ser castigado con un castigo infinito, eterno? Estos son interrogantes que tenemos que ponernos porque si no entenderíamos mal este texto, lo entenderíamos de un modo incorrecto. Otra cosa que llama la atención. Después de esta escena grandiosa en la que el Hijo del Hombre, cuando en el Evangelio encontramos la expresión Hijo del Hombre, significa simplemente el hombre en su modelo más acabado. Cuando vemos esta grandiosa escena del Hijo del Hombre, por así decirlo, desplegando todo su poder, luego sucede algo aparentemente contradictorio. Un poquito después va a venir el relato de la Pascua de Jesús, de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y Jesús va a decir, dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre va a ser entregado y va a ser crucificado. Esto es aparentemente contradictorio con este Jesús glorioso. De la celebración del triunfo, entonces, se pasa a lo más innoble de la derrota humana. En cuanto que es víctima por amor, Jesús se convierte en juez. Él es el hombre ideal, según Dios, el hombre auténtico con el que todos los seres humanos tienen luego que compararse. Por lo tanto, en cuanto que es víctima por amor y solamente de ese modo se convierte en juez. Por lo tanto, se trata de 2 momentos gloriosos de una misma victoria. ¿Y cuál es la victoria? La victoria del amor. Vamos ahora al texto que acabamos de proclamar. ¿Por qué esta separación de las cabras y de las ovejas? ¿Por qué las cabras y las ovejas? En Palestina, al atardecer, los pastores ponen las cabras por un lado, las ovejas por otro lado. ¿Por qué? Porque las cabras son más sensibles al frío, no tienen lana, y entonces tienen que ser colocadas bajo techo. Mientras que las ovejas que tienen lana les gusta estar más al fresco, al descubierto a la noche, y no tienen ningún problema en estar al descubierto. Otro detalle respecto de las cabras y las ovejas, el color de unas y de otras. Las cabras son más oscuras, las ovejas son blancas. Las cabras entonces simbolizan la oscuridad. La luz está asociado al color blanco, la luz es el color que identifica a Dios. Por lo tanto, esto no es indiferente. Jesús se sirve de esta imagen tomada de la vida de cada día para transmitir un mensaje.
Y para entenderlo, tenemos que prestar atención, en primer lugar, al género literario. No es entonces que tendremos que detenernos en el ropaje, sino ir a lo esencial. ¿Cuál es el género literario de este texto? No es una parábola. A simple vista parecería una parábola. No es una parábola. Las parábolas están escritas en pasado o en presente. En cambio, este texto es una escena de juicio, así se llama técnicamente. Los verbos siempre están utilizados en futuro. ¿Cuál es el objetivo de este género? No es informar acerca de lo que va a ocurrir al final del mundo, sino enseñarnos cómo debemos comportarnos hoy. Este lenguaje es típico de los predicadores del tiempo de Jesús, quienes para sacudir un poco a los oyentes hacían uso de imágenes impresionantes, del castigo tremendo, del fuego inextinguible, de las penas eternas. Tengamos en cuenta que la palabra eterno no significa lo que tenemos nosotros en nuestra mente, en nuestra concepción filosófica, sino que eterno significa con mucha durabilidad. Cuando los rabinos hablaban del fuego de la Gehenna, no se referían al infierno, sino al fuego que ardía constantemente en el valle que rodeaba la ciudad de Jerusalén y que servía como basurero del pueblo. Siempre en los basureros hay fuego. Entonces es una imagen y tendremos que tomarla así como una imagen. Lo que decíamos acerca del lenguaje rabínico, tenemos aquí una escena de juicio de la que nosotros tenemos una gran analogía con otros textos que utilizan los rabinos. Veamos entonces este texto tomado del Midrash del Salmo 118. Dice así: en el mundo futuro se le preguntará a quien es juzgado, ¿cuáles son tus obras? Si responde, he dado de comer a quien tenía hambre, se le dirá, esta es la puerta del Señor, entra a través de ella. Si responde, he dado de beber al sediento, se le dirá, esta es la puerta del Señor, entra a través de ella. Si responde, he vestido al desnudo, se le dirá, esta es la puerta del Señor, entra a través de ella. Lo mismo ocurrirá con quien se ha hecho cargo del huérfano, con quien ha dado limosna, con quien ha realizado obras de amor. Por lo tanto, no hay una originalidad absoluta de parte de Jesús cuando elenca estas 6 obras de misericordia. Hay textos, tanto del Antiguo Testamento, como textos de los rabinos, como textos también extrabíblicos, que nos hablan de estas que nosotros les llamamos las obras de misericordia. Sin embargo, llama la atención una cosa. Jesús añade a estas listas preexistentes una obra de misericordia que es la de visitar a los que están en la cárcel. El encarcelado se trata de un culpable, de alguien que hizo algo malo realmente y por lo tanto no suscita inmediatamente compasión. En los demás casos, el hambriento, el sediento, el que le falta ropa, los demás casos son necesitados. En cambio, el encarcelado tiene un añadido, que es la condición moral pecaminosa. Sin embargo, Jesús pone a los encarcelados también en la lista visitar a los que están en la cárcel. Lo que determina la realización de una persona, en realidad no es su relación con Dios y con su ley, sino la relación que ha tenido con las demás personas. Por lo tanto, no es que la humanidad deba mirar a Dios, sino que con Dios y como Dios, la humanidad debe mirar al hombre necesitado. El Dios de Jesús no nos pregunta si hemos creído en Él, sino si hemos amado como Él. Otro detalle, Jesús se identifica con estas personas. Lo que se haga a uno de estos, a estos pequeños, se hace a Él. Ahora tengamos cuidado con esta expresión, porque en realidad cada persona debe ser amada en sí misma.
no porque vea a Jesús en ella. No amamos a los demás por Jesús, sino con Jesús y como Jesús. Todo ser humano es amable, o sea, capaz de ser amado, porque en él está esta dignidad del Hijo de Dios. Los rabinos no pretendían desvelar las palabras que Dios pronunciaría al final del mundo, sino que querían, podríamos decir, inculcar los valores que sirvieran de un fundamento sólido para la vida en este mundo. Y Jesús está en esta línea. El mensaje de Jesús quiere transmitir esto. El hombre no puede equivocarse porque la vida es una sola. Jesús entonces nos sugiere de qué manera vivir esta vida. Los rabinos decían algo muy lindo. Decían, el mundo presente es como una tierra seca y el mundo futuro es como el mar. Si un hombre en la tierra seca no prepara el alimento, ¿qué va a comer cuando esté en el mar? Este presente es como una tierra cultivada, decían ellos. El mundo futuro es como el desierto. Si un hombre no prepara aquí en esta tierra cultivada su alimento, ¿qué va a comer en el desierto? La vida de cada persona entonces será considerada como éxito o como fracaso de acuerdo con el compromiso en eliminar, podríamos decir, estas situaciones de sufrimiento y de pobreza que son el hambre, la sed, el exilio, la desnudez, la enfermedad. Ahora nos preguntamos, ¿y la condena dónde queda? ¿Qué lugar hay para la condena? En realidad, lo que aparece aquí en la tercera y cuarta parte de este listado, vemos nosotros que estas obras de misericordia se nombran 4 veces, 2 en positivo y 2 en negativo. En realidad, estas 2 en negativo es valerse de los recursos de los rabinos. Los rabinos solían repetir 2 veces sus enseñanzas, aquí se repite 4 veces. Los rabinos repetían 2 veces sus enseñanzas para grabarlas bien en la mente de sus discípulos. Y sucedía que también los rabinos presentaban primero el mensaje de forma positiva y después de forma negativa. Esto es lo que se llama técnicamente el paralelismo antitético, que también Jesús lo usa. Vamos a poner un ejemplo muy simple para entender esto. Supongamos que en una joyería se exponen 2 collares, uno de oro puro, que puede estar un poco desgastado por el tiempo, y otro de un simple latón, pero muy abrillantado. Y bueno, entra a esa joyería un comprador que no conoce mucho y se siente atraído por este que es simplemente de lata, pero parece muy brillante. Sin embargo, afortunadamente aparece un entendido en la materia y lo pone en guardia. Le dice, cuidado, no desperdicies tu dinero en esto que es una simple chuchería. Este juicio salva al comprador inexperto. Aún en el caso en que el entendido usara algunas expresiones duras, amenazadoras, ¿su juicio para qué va a ser? Su juicio será siempre un juicio para la salvación, para abrir los ojos a aquel que no conoce demasiado. El texto termina diciendo, estos irán al juicio eterno y los justos a la vida eterna. Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. En realidad, el texto que se utiliza, la traducción dice, irán al castigo eterno. Otras traducciones dicen, el suplicio eterno. ¿Qué es este suplicio? La palabra griega utilizada aquí es kolasin, que significa en realidad poda. ¿Qué es la poda? La misma poda de la cual se nos habla en la alegoría de la vid del Evangelio de San Juan. Se cortan las ramas secas y se tiran al fuego.
Claro que esta poda es dolorosa. Si nosotros quisiéramos utilizar un lenguaje tradicional, hablaríamos del purgatorio. Es esta poda dolorosa. No es entonces el castigo como algo que Dios realiza sobre las personas, enviándolas al infierno. Se trata de la poda de aquellas, diríamos, dimensiones negativas que existen en cada uno de nosotros. La poda no toca la identidad de hijo de Dios que está presente en cada ser humano. Esta poda toca estas ramas donde no llegó la savia del Espíritu Santo de Dios y por lo tanto no son las buenas acciones. Y terminamos preguntándonos, pero al final, ¿Dios no castigará a los malvados? A nosotros un juez nos parece realmente justo cuando ante un mal que él detecta castiga con equidad. Pero esta no es la justicia de Dios. Él es justo no por esto, sino no porque premia a los buenos y castiga a los malos conforme a nuestros criterios, sino porque es capaz de convertir en justos a los malvados y a los pecadores. Esto lo dice San Pablo a los romanos en el capítulo 3. Dios hace justicia justificando a los pecadores. La cuestión, por tanto, no es quién será condenado, quién será salvado, quién será considerado oveja, quién será considerado cabra al fin del mundo. No es esta la cuestión, sino en qué ocasiones hay en nosotros comportamientos como ovejas y en qué ocasiones hay en nosotros comportamientos como cabras. Somos ovejas cuando amamos al hermano, somos cabras cuando lo descuidamos. ¿Y qué sucederá al final? Es muy difícil creer que este Jesús, que en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, aparece como el buen pastor, a quien nadie logrará arrebatar ni una sola de sus ovejas, después de habernos dejado saltar como cabritos una vez a la derecha, otra vez a la izquierda, no encuentre la manera de convertirnos a todos en corderos suyos. Al final de nuestra vida, todo lo dejamos. Nuestros títulos, nuestras cosas personales, nuestros logros personales, solo llevaremos el amor que hemos dado. Cuando morimos dejamos todo lo que tenemos y nos llevamos solamente lo que dimos. Terminamos con aquella bonita expresión de San Juan de la Cruz. En el atardecer, en el ocaso de nuestra vida, seremos examinados en el amor. Hasta la próxima.